Firma esto ahora o me aseguraré de que nadie vuelva a contratarte. Esa frase exacta, está grabada en mi memoria como una cicatriz sobre un cristal permanente, distorsionada reflejando todo lo que necesitaba saber sobre el hombre sentado frente a mí. Miré la carta de renuncia extendida sobre la mesa de conferencias. Papel blanco, texto negro. Mi nombre en negrita. Había una mancha en la esquina justo donde su pulgar había presionado demasiado. Renuncia voluntaria. Eso es lo que querían. No un despido, no una investigación, solo una desaparición silenciosa, una que los dejara intactos, impolutos y a mí borrada. Ava Desai, 35 años. Analista senior de adquisiciones. 5 años en Atrion Energy. Sin amonestaciones. Sin mala conducta. Solo resultados. Resultados limpios, medibles, replicables. Millones ahorrados a través de la reestructuración de contratos. Docenas de mejoras de procesos estandarizadas en 3 divisiones. 2 nominaciones a premios internos de excelencia. Nada de eso importaba. No cuando encontré las irregularidades. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor, mientras Jared Mercer, el vicepresidente de operaciones, y mi supervisor directo, se inclinaba hacia adelante, con los dedos entrelazados como un hombre en oración. Pero esto no era penitencia. Era control. Necesito esto hoy. Ava dijo más bajo, ahora como si una voz más baja pudiera de alguna manera hacer que la amenaza pareciera razonable. Tu rendimiento no se ha alineado con las expectativas de la empresa. Es hora de seguir adelante. No podía respirar. No de la manera habitual. Me había sentido sin aliento antes haciendo presentaciones a la junta directiva, gestionando incendios en la cadena de suministro durante fines de semana festivos, compitiendo contra plazos que cambiaban sin previo aviso. Pero esto era diferente. Esto no era presión. Era traición. Hace 3 semanas señalé un grupo de anomalías de pago en nuestras cuentas de proveedores. Facturas duplicadas, aumentos repentinos de tarifas, nombres de proveedores que se parecían mucho, pero no del todo a los afiliados registrados. Los rastreé hasta contratos que Jared había firmado personalmente. Cuando lo mencioné durante nuestra reunión semanal, sonrió y me dijo que me centrara en la ejecución, no en las distracciones. Seguí investigando. Y ahora aquí estábamos. Había un guardia de seguridad fuera de la puerta de la sala de conferencias. Lo noté en el momento en que entré. No porque me sintiera amenazada, sino por lo que significaba. Significaba que esto no era una conversación. Era una actuación. Una demostración de poder con un final cuidadosamente escenificado. Él pensaba que ya había ganado, pero lo que Jared no sabía era que yo había empezado a prepararme para este preciso momento 2 semanas antes. Miré el bolígrafo en mi mano. Tinta negra, punta fina, de la empresa. Mis dedos se curvaron a su alrededor como si fuera una cuchilla. Firmé el papel, deliberadamente, limpiamente, sin protestar. Luego, mientras Jared se apartaba para atender una llamada, porque ni siquiera esta humillación orquestada merecía toda su atención, hice una pequeña modificación en la carta. Solo una palabra con peso, una palabra con consecuencias. Constructivo, como en despido constructivo debido a un ambiente de trabajo hostil. Añadí la fecha y la hora en el margen con mi letra más pulcra. Luego tapé el bolígrafo, doblé la carta con cuidado y la deslicé de nuevo a su lado de la mesa. Cuando volvió ni siquiera la miró, solo sonrió. Dios, esa sonrisa, del tipo que reservas para alguien que crees que has enterrado. Recoge tus cosas para el final del día, dijo ya dándose la vuelta. Seguridad te acompañará para la salida. Me levanté lentamente sosteniendo su mirada. Entendido. Necesitaré una copia de esto para mis archivos. Algo parpadeó detrás de sus ojos. Una vacilación. Breve, pero ahí estaba. RR. HH. Te proporcionará la documentación necesaria. Asentí. Al llegar a la puerta me detuve. Esta reunión, dije, fue a petición suya. Correcto, parpadeó. Sí, para discutir tu estado laboral, como se documenta en la carta que acabas de firmar. Sonreí. Gracias por aclararlo.
Luego salí. Pasé junto al guardia, junto a la recepción, junto a la gerente de RR, HH, que se negó a mirarme a los ojos. Mis piernas temblaban, pero mi mente era de acero. Déjame decirte algo sobre la traición. No siempre es ruidosa. A veces aparece en las revisiones trimestrales que pasan de supera las expectativas a necesita mejorar de la noche a la mañana. A veces es la eliminación de tus credenciales de acceso o la reasignación silenciosa de tus proyectos a colegas menos cualificados. A veces es la forma en que la gente deja de responder a tus correos. Pero más que nada, la traición es un patrón, y yo había rastreado cada pieza. Notas de reuniones, correos electrónicos, mensajes de Slack, partidas presupuestarias, cadenas de aprobación de contratos, fotografías de documentos que desaparecieron de las unidades compartidas. Lo almacené todo en una carpeta segura y encriptada fuera de la red de la empresa. No monté en cólera, documenté, no acusé, me preparé. El conocimiento no es solo poder, es protección. Esa noche no lloré, no le grité al cielo ni llamé a mis amigos con la indignación ardiendo en mi garganta. Me senté en el suelo de mi apartamento con el portátil abierto y envié por correo electrónico cada pieza de documentación a mi abogada Naima Lo, antigua oficial de cumplimiento, ahora especializada en represalias corporativas y fraude. La llamé después. Está hecho, dije. ¿Hiciste el cambio? Sí. No se dio cuenta. Entonces, estamos listas, respondió con la voz tranquila. No tienen ni idea de lo que se les viene encima. Lo que Jared no entendió es que no necesito venganza. Necesito responsabilidad. Hay una diferencia. La venganza es ruidosa, desordenada, teatral. Quiere aplausos. La responsabilidad es lenta, quirúrgica. Quiere resultados. No necesito que Jared sepa lo que se avecina. Necesito que la verdad importe más que su autoridad. Necesito que el sistema que lo sostuvo sienta el peso de la única persona que pensaron que podían aplastar en silencio. Porque puede que saliera de ese edificio sola, pero no salí con las manos vacías. Y no había terminado, ni de lejos. No volví a mi apartamento directamente después de dejar a Trión. En lugar de eso, caminé 3 manzanas hacia el oeste, encontré un banco tranquilo cerca de la biblioteca y me senté con mi carta de renuncia doblada pulcramente en mi regazo. La palabra que había insertado constructivo ahora vivía en tinta nítida e inconfundible. Una sola palabra en un bosque de lenguaje estándar, pero esa palabra lo cambiaba todo. Una renuncia es silencio. Un despido constructivo es una señal. Saqué mi teléfono y abrí mi carpeta de notas encriptadas. Dentro, cronologías, escaneos, grabaciones de voz y resúmenes de cada reunión en la que Jared me había socavado, excluido o reasignado estratégicamente. Repasé los nombres de los archivos que conocía de memoria: picos, presupuesto. X3, CLS, análisis, cadena, proveedores, PDF 2023-08-31, llamada, Xiaomi, grabación. MP3, la evidencia no gritaba, se apilaba. Esa era la belleza de la preparación. No te hacía ruidosa, te hacía innegable. Naima contestó al segundo tono. Lo leyó, no. Sonrió, me dio un plazo y se fue, como si fuera un asunto zanjado. Exhaló por la nariz. Entonces está confiado. Demasiado confiado. Perfecto. Le conté lo del guardia de seguridad, lo de la sonrisa. Cómo me entregaron la carta de renuncia sin que HH estuviera presente. La redacción, cómo estaba claro que había ensayado cada palabra. Comenzaremos con una queja formal, dijo. Pero Ava, escúchame. No subestimes la rapidez con la que cambiarán de táctica cuando se den cuenta de que no estás interpretando el papel que te asignaron. Cuento con ello. A la mañana siguiente, revisé las carpetas por última vez antes de transmitirlas a Naima a través de un sistema seguro para compartir archivos. Etiqueté el archivo zip como fallos obviados Atlas. Era un guiño a algo que mi padre me dijo una vez después de verme cargar con demasiado peso de niña. Incluso Atlas tiene límites.
pero cuando se encoge de hombros, el mundo se da cuenta. Pulsé enviar. Y luego empecé a construir el segundo archivo. No para Naima, para mí, el archivo de reconstrucción. Porque si la casa que ayudé a construir iba a derrumbarse, quería asegurarme de poder reconstruir una que no pudiera ser demolida por gente como Jared Mercer. Pasé los siguientes días en un profundo modo de recuperación. No de duelo, no de miedo, de reposicionamiento. Mi primer paso fue hacer un inventario de cada parte del sistema que había tocado durante mi tiempo en Atrion. Herramientas que diseñé, métricas que definí, contratos que reescribí, redes de proveedores que mapeé. Crucé referencias de esos proyectos con los que figuraban bajo el nombre de Jared, casi todos los cuales se habían originado en mi flujo de trabajo. Luego comencé a hacer ingeniería inversa de cómo había construido valor y cómo ese valor podía desvincularse de su infraestructura. Para cada logro me hice 2 preguntas. ¿Puedo demostrar que era mío? ¿Puedo replicarlo en otro lugar? La respuesta fue sí a casi todo. Jared no me había silenciado. Me había liberado. Al final de la semana tenía 3 cosas. Un documento anotado de 46 páginas que describía transferencias financieras irregulares que comenzaron el trimestre en que Jared asumió la autoridad de adquisiciones. Una copia firmada y con marca de tiempo de mi carta de renuncia con mi enmienda manuscrita. Un borrador de correo electrónico a la línea de cumplimiento ético de Atrion con copia a Naima y adjuntando mi queja formal. Esperé hasta el lunes por la mañana a las 8:05, justo después de la reunión semanal de su equipo ejecutivo para enviarlo. Asunto, queja formal. Despido constructivo y alegación de mala conducta financiera. En el cuerpo, lo mantuve simple, a quien corresponda. Se adjunta una queja formal relativa a mi reciente separación de Atrion Energy. Las circunstancias de mi salida, respaldadas por documentación detallada, constituyen un despido constructivo según la Ley Federal de Empleo. Además, los materiales adjuntos describen múltiples irregularidades financieras dentro de los procesos de adquisición que justifican una revisión externa inmediata. Toda la correspondencia en adelante debe incluir a mi asesora legal, Naima Lo. Atentamente, Ava Desai. Pulsé enviar. Luego cerré el portátil y me preparé un té. No hubo fanfarrias, ni rabia, solo vapor enroscándose sobre la cerámica y la pesada quietud que sigue a una detonación demasiado limpia para ser oída. A las 9:12 Naima me había reenviado su respuesta. Fue corta, implacablemente neutral, llena de palabras como recibo confirmado, bajo revisión interna y se pondrán en contacto en breve. Me imaginé el correo pasando entre el departamento legal, RR, HH y Jared. Imaginé la lenta comprensión de que esto no iba a desaparecer en la carpeta de archivo de RR, HH, como cualquier otra queja que habían enterrado discretamente. No esta vez. 2 días después comenzó. Pequeñas cosas al principio. Un mensaje de voz de un antiguo colega de la cadena de suministro Derrick diciendo: «Oye, acabo de enterarme de lo que pasó. ¿Estás bien? Siempre pensé que eras la mejor que teníamos». Luego un correo electrónico anónimo, reenviado por Naima, desde una bandeja de entrada compartida, alguien más había notado las mismas irregularidades presupuestarias. Simplemente no habían tenido las palabras para describirlo. Para el jueves, HH había programado una reunión exploratoria con Naima y conmigo. Para el viernes la noticia se había extendido dentro de Atrion. No los detalles, pero la sensación, el sentimiento de que alguien finalmente había dicho algo. El silencio se había roto. No publiqué en redes sociales. No escribí un blog ni fui a la prensa. Eso vendría después si fuera necesario. Por ahora observaba, desde la distancia acumulando impulso en silencio como la gravedad que tira de un péndulo hacia atrás para golpear. Programé cafés con profesionales de otras firmas que respetaba. Actualicé mi portafolio, no mi currículum, sino un mapa de activos estratégicos que mostraba lo que había construido, el impacto que había tenido
¿Y cómo podría hacerlo de nuevo en otro lugar? Para la segunda semana, 2 reclutadores me contactaron. Para la tercera, tenía mi primera oferta de consultoría. Naima llamó a última hora de ese viernes por la tarde. Han iniciado una revisión interna. Tenías razón, no leyeron la enmienda en tu renuncia. Ahora estamos en posición. Si se mueven para llegar a un acuerdo, lo hacemos público. Si intentan negarlo, solicitamos el descubrimiento de pruebas. No sonreí. Simplemente exhalé larga y lentamente. Jared, silencio total, pero figura como sujeto activo en la revisión. Entonces, mantenemos el rumbo. Esa noche pasé por el edificio de Atrium por primera vez desde que me fui. El vestíbulo estaba en silencio. Las luces seguían encendidas. La recepcionista, una temporal, creo, levantó la vista brevemente y luego volvió a su pantalla. No me reconoció. No necesitaba que lo hiciera. Me quedé fuera unos minutos mirando los pisos donde solía machacarme con hojas de cálculo y flujos de trabajo de cumplimiento, pensando que me salvarían. No lo hicieron, pero me armaron con algo mejor. Pruebas. Y al final eso fue lo único para lo que Jared nunca se preparó. No una confrontación, no un arrebato. Solo una mujer con un bolígrafo, una memoria como una trampa de acero y una silenciosa negativa a desaparecer. Al final de la tercera semana, estaba claro que la onda se había convertido en una ola. Comenzó sutilmente. Como todos los colapsos, un mensaje de voz aquí, un correo electrónico nervioso allá, un mensaje de texto accidental de un número que no reconocí. Hola, Ava, ¿presentaste algo a RR? HH. La gente dice que es serio. No respondí. No lo necesité. Mi silencio decía más de lo que cualquier confirmación podría. Desde fuera, Atrium Energy todavía parecía impecable, líneas limpias, ascensores de acero inoxidable, un sitio corporativo que presumía de sostenibilidad y ética en fuentes serif en negrita. Pero por dentro la tensión comenzaba a zumbar. Se podía sentir en las reuniones apresuradas. Las consultas educadas pero frenéticas de RR, HH, el repentino aumento de memorandos de política sobre conducta de los empleados, límites de comunicación y canales de escalada adecuados. Y a través de todo ello, Jared Mercer se había quedado en silencio. Eso solo ya era inusual. Jared prosperaba con el ruido. Era un hombre que se aseguraba de que escuchara su voz en cada reunión, incluso cuando no era él quien la dirigía. Especialmente entonces, pero ahora silencio total. Ni publicaciones en LinkedIn, ni actualizaciones de cara al público, ni apariciones en llamadas internas o informes de estrategia. Lo que significaba solo una cosa estaba siendo contenido. No lo estaban protegiendo. Lo estaban aislando. Naima lo confirmó durante nuestro informe del jueves. Está de baja administrativa desde el lunes. Discreta, no pública. Me recliné en mi silla parpadeando ante la pantalla. No hicieron un anuncio, no. Quieren mantenerlo interno mientras el departamento legal revisa toda la cadena de documentación. Todavía tiene acceso a su bandeja de entrada, pero no a los sistemas financieros ni a la supervisión de adquisiciones. Así que un fantasma con una acreditación. Exactamente. Una extraña emoción parpadeó en mí. No alegría. No cierre. Permiso. Permiso para seguir adelante. No en busca de venganza, sino en cumplimiento de algo más profundo, el equilibrio. Ese fin de semana finalmente abrí el cuaderno que había guardado bajo llave en el cajón de mi mesita de noche desde el día que dejé Atrium. No era una prueba. No exactamente. Era una colección de nombres. Personas con las que había trabajado. Personas en las que confiaba. Personas que se me habían acercado en susurros durante los últimos 2 años, expresando su incomodidad con el comportamiento de Jared, pero nunca formalmente. Pasé a la primera página. Marisa, analista de contratos. Mencionó que Jared le gritó en una reunión individual. No lo documentó. Me dijo, debo haberlo pillado en un mal día. Omar, coordinador de logística. Tenía preguntas sobre las renovaciones de proveedores, pero le dijeron que lo dejara pasar. Parecía genuinamente inquieto cuando le pregunté a qué se refería. Leslie, contable senior,
Notó una anomalía en los informes de facturación del primer trimestre. Dijo que se sentía paranoica incluso por notarlo. Cada nombre venía con un recuerdo. Cada recuerdo con un momento. Cada momento ahora pesado de contexto. El lunes por la mañana envié un correo electrónico desde un dominio nuevo ava.scientintegrity.com, un marcador de posición, un proyecto que aún no había definido del todo. Asunto. ¿No te lo estás imaginando? Hablemos. Puse en copia oculta a 12 antiguos colegas. Nada dramático. Solo unos pocos párrafos. Si has trabajado bajo o alrededor de Jared Mercer y has notado patrones que no te cuadraban, ya sean financieros o de comportamiento, quiero que sepas que no estás solo. He presentado una queja formal con documentación de apoyo. Ese proceso está en marcha. Pero la empresa solo actúa cuando habla más de una persona. Si estás dispuesto a hablar confidencialmente, responde. Si no estás listo sin compromiso, de cualquier manera no te lo estás imaginando. Y no eres el único que guarda las pruebas. Mantente alerta. Ava pulsé enviar. A mediodía 5 habían respondido. El martes, por la mañana, 8. El correo de Theo me sorprendió más. No habíamos hablado desde mi última semana cuando me lo crucé en el pasillo y le dije que mirara las carpetas de proveedores vinculadas a las iniciales de Jared. Su mensaje fue breve. Tenías razón. Lo imprimí todo. Avísame si puedo ayudar. Eso fue todo. Sin disculpas, sin elaboraciones. Solo compromiso. Y de alguna manera significó más de lo que cualquier explicación habría significado. Dentro de Atrion, las grietas se ensanchaban. Naima me reenvió capturas de pantalla de un hilo de Slack que había recibido anónimamente. Era una red de susurros digital, empleados especulando sobre mi queja, preguntándose quién más se había presentado comparando notas sobre el comportamiento de Jared. Varios mencionaron las empresas fantasma de proveedores que yo había señalado. Un usuario publicó un GIF de un incendio en un contenedor con la leyenda El Imperio de Mercer. Otro escribió: Ava siempre estaba 2 pasos por delante. Parece que finalmente dijo algo. Esa se me quedó grabada, porque significaba que el mensaje estaba llegando. No solo que yo había hablado, sino que habían estado esperando que lo hiciera. La semana siguiente circuló un nuevo memorando de la oficina del director general. Revisión de auditoría interna iniciada. Entrevistas confidenciales, programadas, recordatorio de política, protocolos de protección de denunciantes, formación ética obligatoria, todo el personal requerido, y debajo, en letra pequeña: las represalias de cualquier tipo darán lugar a medidas disciplinarias hasta e incluyendo el despido. Eso no era control de daños, era contención. Estaban tratando de represar el río antes de que inundara el piso ejecutivo. Naima me llamó ese viernes. 3 empleados más han solicitado entrevistas con los auditores. Te mencionaron por tu nombre. Me apoyé en la encimera de mi cocina, el nudo en mi pecho aflojándose por primera vez en días. Ya no tienen miedo. No asintió. Porque han visto lo que pasa cuando alguien sobrevive. Eso me golpeó fuerte. Porque eso es lo que realmente era. No venganza, ni siquiera redención. La prueba de la supervivencia. Inicié sesión en mi sitio web esa noche. Scientintegrity.com. Todavía era solo una página de inicio, una sola frase en negrita. Si has visto algo malo, pero te han dicho que te calles aquí, es donde hablamos. Debajo un formulario de contacto seguro. Una herramienta de carga encriptada. Nada elegante. Simplemente funcional. Para el lunes había 6 mensajes. 3 anónimos. 2 firmados. Uno de un empleado de Atrion que no reconocí. Este fue el primer punto de inflexión. No la acción legal, no las posibles consecuencias. El cambio. De un incidente aislado a un patrón reconocido. De una incomodidad susurrada a un movimiento documentado. De una mujer expulsada de una empresa a una fuerza que cambiaba su clima interno. Habían intentado que me fuera en silencio. Pero el silencio no significa debilidad. El silencio significa calcular. Significa observar.
Significa esperar el momento adecuado para moverse, para que el temblor que sigue no pueda ser ignorado. No buscaba quemar el edificio. Simplemente me negué a sostenerlo por más tiempo. Y ahora el andamiaje cedía. No esperaba hacerme viral. No en el sentido de millones de visitas de la noche a la mañana, sino de la manera silenciosa y profesional que prende fuego dentro de una industria que finge no cotillar. Comenzó con una entrada de blog. No la escribí con una estrategia en mente. Honestamente, la escribí para respirar. A última hora de un domingo por la noche, después de responder 3 mensajes anónimos de ex empleados de Atrion y enfrentarme a una docena de correos electrónicos no leídos de reporteros, pidiendo comentarios, abrí una página en blanco y tecleé la primera frase sin pensar. A veces el poder no se ve en los gritos, se ve en la negativa a permanecer en silencio. Y a partir de ahí, las palabras fluyeron. Escribí sobre la documentación, sobre las represalias sutiles, sobre todas las formas en que un lugar de trabajo va minando tu confianza bajo la bandera del profesionalismo. No mencioné a Jared Mercer. No mencioné a Atrion Energy. No lo necesité. La gente lo sabía. En 24 horas la publicación tenía más de 18,000 visitas. Al final de la semana se había compartido en foros de cumplimiento, grupos de RR, círculos de adquisiciones. Alguien incluso convirtió una cita en un gráfico. Los que sobreviven al silencio se convierten en los que cambian el sistema. Mi nombre en la esquina. Ahí fue cuando lo supe. No solo había iniciado un caso, había iniciado una conversación. Naima llamó el miércoles. Acabo de hablar con su asesor legal general, dijo. Están listos para hablar de un acuerdo. Cifras altas, confidencialidad, sin admisión de culpabilidad. No dije nada al principio. Casi podía sentir el peso de la decisión siendo colocado en mis manos. La fantasía a la que una vez me aferré, de que me pagaran para irme, para salir limpia, para ser recompensada por sobrevivir de repente, era real. Pero no se sentía como un cierre. Se sentía como cemento. No dije. Aún no hemos terminado. Naima no discutió. Entonces presionamos. Mientras tanto, Desai Integrity.com, que una vez fue solo un silencioso archivador digital, estaba mostrando los dientes. Había añadido una pestaña de recursos, estudios de caso, definiciones legales, una plantilla descargable para registros de incidentes, una guía sobre las protecciones para denunciantes en diferentes estados. Escribí cada palabra yo misma. Cada mañana revisaba la bandeja de entrada. Cada mañana había más historias. Una mujer de Ohio que había sido degradada después de informar sobre violaciones de seguridad. Un hombre de tecnología que descubrió que su revisión por pares era en realidad una represalia por rechazar el proyecto de un vicepresidente. Una representante de RRR, Ad-Shak, que había renunciado después de que su dirección se negara a actuar sobre múltiples denuncias de acoso. Ninguno de ellos quería hacerlo público, pero todos necesitaban ser escuchados. Así que escuché, y con cada historia empecé a darme cuenta de algo. El verdadero poder no estaba en demostrar que estaban equivocados. Estaba en demostrar que existíamos. 2 semanas después, un productor de podcasts me contactó, un programa que realmente escuchaba ética moderna, conocido por entrevistas que trataban la responsabilidad corporativa como algo más que una lista de verificación de RRPP. Hemos visto tus escritos, decía el correo. Nos encantaría tenerte en el programa, no para dar nombres, para hablar de sistemas. Dudé, no porque tuviera miedo, sino porque las reglas estaban cambiando. Hablar públicamente significaba salir de la niebla protectora de la ambigüedad. Significaba ya no ser el fantasma en la máquina, sino la mujer en el foco de atención. Naima y yo lo discutimos. Es un riesgo, dijo, pero también es una declaración. Exactamente, repliqué. Así que dije que sí. La entrevista se emitió un lunes. Llevaba una blusa azul marino, pendientes sutiles, sin maquillaje, solo yo. El presentador hizo preguntas inteligentes y respetuosas.
Conté mi historia en términos de estructuras y resultados. Hablé de las lagunas en la supervisión de la instrumentalización de la ambigüedad y de cómo difícil se usa a menudo para desacreditar a los exigentes. No nombré a Atrion, no lo necesité. El presentador cerró con: ¿qué le dirías a alguien que está en el lugar en que tú estabas hace 6 meses? Miré directamente a la cámara y dije: quieren que creas que estás solo porque el aislamiento es más barato que la responsabilidad dada, pero la verdad es que no estás solo. Nunca pedías demasiado, solo se lo pedías a las personas equivocadas. Se emitió a las 10:00 de la mañana. A mediodía tenía 27 mensajes de LinkedIn. Al anochecer, una empresa de la que nunca había oído hablar me envió una oferta de consultoría. Mientras tanto, dentro de Atrion, los temblores se intensificaron. Naima me dijo que los auditores estaban solicitando acceso a 5 años de registros de adquisiciones. Los empleados habían comenzado a solicitar sus propios expedientes de rendimiento. Los foros internos empezaron a bullir con frases como carpeta de cúbrete el culo y rastro de auditoría. Pero lo que confirmó el cambio no fue un mensaje de un abogado. Fue un mensaje de texto de alguien de quien no había sabido nada desde mi primer año en la empresa. Lena, cuentas por pagar. Solo quería darte las gracias. No sabía cuánto me estaba encogiendo hasta que vi a otra persona erguirse. Tengo una entrevista la semana que viene. Sigue adelante. Me quedé con ese mensaje durante mucho tiempo, porque era la prueba que ni siquiera sabía que necesitaba. No de culpabilidad, no de exposición, de impacto. La semana siguiente recibí una llamada de Aubrey Beck, la directora general de Atrion. Naima también estaba en la línea, por supuesto. Su tono era mesurado, profesional, pero llevaba algo nuevo de deferencia. Ava comenzó. Hemos revisado los hallazgos independientes. El informe es aleccionador. Hizo una pausa. Vamos a despedir a Jared Mercer con efecto inmediato. Emitiremos una disculpa interna. Me gustaría reunirme en persona para discutir los próximos pasos, incluyendo la reincorporación y los cambios estructurales. Reincorporación. Hace 6 meses habría llorado ante la oferta. Ahora no necesitaba un asiento en su mesa. Pero no me iría sin cambiar la forma de la sala. Estoy abierta a una conversación, dije. Pero tendremos que redefinir cómo es ese puesto. Autoridad, supervisión, autonomía. Aubrey estuvo de acuerdo, porque no le quedaba ninguna baza, solo arrepentimiento. Terminé la llamada, entré en mi pequeño despacho y miré la pared donde había pegado una sola nota meses antes. No dejes que su silencio dé forma a tu voz. Ese día la taché y escribí: tu voz es la prueba. Deja que resuene. Este fue el punto medio, no el final de la historia. El fulcro, el cambio de la defensa a la ofensiva, de ser objeto de acciones a establecer los términos. Ya no podían ignorarme, no porque fuera más ruidosa, porque era más ruidosa y tenía razón, porque tenía pruebas, paciencia y el tipo de persistencia tranquila que hace sudar incluso a las personas más poderosas. Y ahora no solo intentaba salir con vida, estaba construyendo algo mejor que la supervivencia. Estaba construyendo algo que pudiera mantenerse en pie. Si el punto medio fue el momento en que me volví hacia afuera, esto fue donde la tormenta se volvió hacia adentro. Porque he aquí la verdad: una vez que empiezas a desentrañar un sistema, no cae en silencio. Gruñe, se revuelve, se aferra a sí mismo como una criatura que intenta no desangrarse. Eso es lo que Atrion estaba haciendo ahora. Sangrando. Y mucho. Naima me había advertido que esta parte llegaría. Intentarán contenerlo, había dicho, bebiendo café como si discutiéramos el tiempo. Al principio aislarán el problema en Jared. Luego, cuando eso falle, empezarán a atacarse entre sí. Y justo a tiempo comenzó el canibalismo. Comenzó con la abrupta dimisión del director de adquisiciones, un hombre que solo había conocido 2 veces ambas en salas de juntas demasiado frías y demasiado silenciosas. El memorando de la empresa lo enmarcó como jubilación. Pero yo había visto la filtración del correo electrónico, un mensaje reenviado del departamento legal solicitando una revisión urgente de su historial de firmas electrónicas.
No se estaba jubilando, estaba huyendo. Luego vinieron los confinamientos. El acceso de los empleados a la base de datos financiera se restringió a 2 ejecutivos. Las invitaciones de calendario desaparecieron. Los canales de Slack pasaron a ser de solo lectura. Las reuniones se cancelaron o se trasladaron fuera de las instalaciones. Internamente lo llamaron apretarse el cinturón. Externamente se parecía mucho al pánico. Una fuente me dijo extraoficialmente que se había contratado discretamente a una firma de auditoría asociada para evaluar el cumplimiento de la política de adquisiciones. Otra mencionó que Jared se negaba a hablar sin la presencia de su abogado y que se había reservado los derechos a una declaración privada. Esa me hizo reír. Jared había construido su carrera a base de frases ingeniosas. Ahora estaba elaborando una estrategia de silencio. Pero el momento más revelador llegó un jueves por la mañana cuando recibí un correo electrónico corto y forzado del director financiero Roman Vega, un hombre que una vez se refirió a mí como talento de fondo, en una reunión general. Ava, he revisado tu documentación sobre las transferencias del tercer trimestre. Gracias por llamar nuestra atención sobre este asunto. Me gustaría invitarte a reunirte con nuestro comité ejecutivo de revisión de la integridad para ayudar a identificar otras lagunas sistémicas. Respetuosamente, Roman Vega, director financiero. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No porque estuviera sorprendida, porque finalmente entendí cuán profunda era la fractura. Esto ya no se trataba de Jared, nunca lo había sido. Más tarde ese día, Naima y yo hicimos un balance por Zoom. Parecía más agotada de lo habitual con los rizos recogidos y las gafas bajas en la nariz. Están tratando de presentarte como una socia de la reforma, dijo, para mantenerte en el proceso y limitar lo que haces fuera de él. Cooptar, me traduje. Exactamente. Hizo una pausa. Estás ganando visibilidad, Ava. No solo internamente, externamente. Te has convertido en un sinónimo de un cierto tipo de disrupción ética. Eso es una ventaja. Pero también es un riesgo. No necesité que me lo explicara. Si no podían enterrarme con el silencio, intentarían enterrarme bajo los elogios. La semana siguiente fue un torbellino. Me invitaron a 3 sesiones a puerta cerrada con la alta dirección de Atrión, cada una más performativa que la anterior. Aubrey Beck siempre estaba allí, mesurada, intensa y cada vez más incómoda. Pidieron mi opinión. Solicitaron mis ideas. Usaron palabras como valiente, catalizadora y transformadora. Pero detrás de sus expresiones pulidas vi lo que no decían: te tenemos miedo. Y no porque fuera ruidosa, porque tenía razón, porque la mujer silenciosa con la hoja de cálculo había expuesto una línea de falla que se extendía por la mitad de su equipo directivo y seguía ensanchándose. Una tarde me quedé hasta tarde después de una reunión para recoger mis notas. Todos se habían ido excepto Aubrey. Estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados observando la calle de abajo, como si pudiera darle respuestas. Leí tu sitio web, dijo sin darse la vuelta. ¿Qué parte? Toda. Finalmente se giró. Estás construyendo algo más grande que esto, ¿verdad? La miré a los ojos. Ese nunca fue el plan. Pero cuando nadie más lo está construyendo, lo haces tú. Asintió lentamente. Creía que teníamos integridad aquí, dijo. Pero la creencia no es una salvaguarda. Es una ilusión cuando no se pone a prueba. No dije nada. No lo necesité. Ella ya lo sabía. Al final del mes, 3 ejecutivos más habían abandonado discretamente la empresa. Se suspendieron 2 relaciones con proveedores a la espera de una investigación. Se instaló un jefe de adquisiciones interino, una contratación externa sin vínculos previos con Jared o el equipo interno. Estaban tratando de cauterizar la herida antes de que llegara al hueso. Pero el daño ya era público. Un blog de finanzas recogió la historia. Luego un podcast que centrado en denunciantes. Luego 2 boletines de la industria, sin nombres, pero suficientes hechos para hacerlo obvio. Una empresa de energía de alto crecimiento se enfrenta a una investigación interna tras una denuncia de un denunciante vinculada a irregularidades financieras
y prácticas laborales hostiles. LinkedIn explotó. De repente mi bandeja de entrada no solo estaba llena de historias, estaba llena de ofertas, consultoría, charlas magistrales, contratos. La gente quería oír de mí, no porque fuera ruidosa, porque era precisa, pero con la visibilidad llegó algo más: el aislamiento. La atención no solo era halagadora, era desorientadora. Los mensajes pasaron de la solidaridad a la estrategia. ¿Cómo podemos usar esta historia? ¿Respaldarías nuestra iniciativa de ética? ¿Te unirías a nuestra junta directiva? Todos querían una parte. Y entre los elogios, la verdadera Ava, la que todavía contaba cuántas carpetas abría cada día y todavía mantenía su bandeja de entrada codificada por colores, empezaba a sentirse perdida en la marca. Naima se dio cuenta primero. No tienes que ser el símbolo y la estructura, dijo una noche. ¿Quieres decir que no tengo que arreglarlo sola? No. Solo tenías que demostrar que estaba roto. El resto depende de ellos. Y sin embargo quedaba una grieta más por examinar. Un peso más presionando sobre la línea de falla. Ese peso llegó en forma de un mensaje privado de una analista junior llamada Sofía. Nunca habíamos hablado. Se había unido a la empresa 6 meses después de que me fuera. Hola, Ava. Sé que no me conoces, pero quería darte las gracias. Por lo que hiciste, supe cómo registrar mi experiencia desde el principio. Guardé cada mensaje, cada cambio de calendario, cada revisión nocturna. Y hoy presenté mi propia queja. No porque quiera venganza, porque quiero recuperar mi nombre, porque tú lo hiciste posible. Gracias por ir primero. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, y algo en mí se asentó. Esto no se trataba solo de corregir un error. Se trataba de reescribir las reglas de lo que toleramos, lo que normalizamos y lo que fingimos no ver. El segundo punto de inflexión no fue un golpe, fue un espejo. Fue Atrion desmoronándose en tiempo real mientras intentaba reempaquetar el daño como crecimiento. Fui yo parada en medio de todo, no pidiendo un asiento, sino cuestionando toda la mesa. Y fue la comprensión de que la historia nunca había sido solo mía. Pertenecía a cada persona que una vez había susurrado: «Tú también ves esto», y pensó que el silencio era más seguro. Llegó un martes por la mañana. Acababa de terminar una llamada con una pequeña startup solar interesada en consultoría ética cuando Naima me reenvió el correo electrónico. El asunto decía: propuesta de reintegración formal, se solicita conversación a nivel ejecutivo. Se adjuntaba un PDF, marca limpia, lenguaje cuidadoso, sin emoción, pero entre líneas gritaba todo lo que necesitaba saber. Ya no intentaban sobrevivir a las consecuencias, intentaban comprar su salida. Esa tarde nos reunimos en una sala de conferencias privada en el piso 22 del edificio Westbridge, la sede temporal de Atrion, mientras continuaban las renovaciones en su oficina principal. Paredes nuevas, seguridad nueva, caras nuevas. La misma empresa. Aubrey Beck ya estaba sentada cuando llegué, flanqueada por Roman Vega y una joven que no reconocí, con expresión tensa y un portapapeles en la mano. Naima se sentó a mi lado, silenciosa pero alerta. La voz de Aubrey era tranquila, ensayada. Fue directa al grano. Ava, queremos ofrecerte un puesto formal. Directora de Ética y Cumplimiento Estratégico. Reportando directamente a mí. No dije nada. Continuó. Tendrías total autoridad para reconstruir la infraestructura de cumplimiento. Supervisión en todos los departamentos. Ayudarás a recontratar y reformar. Darás forma a la política, a la cultura. La junta directiva ya ha aprobado el presupuesto. Miré a Naima. Hizo un leve asentimiento. Escucha primero. Aubrey deslizó la propuesta sobre la mesa. 6 cifras. Participación accionarial. Estructura flexible. Cláusula de autonomía. Cada pieza que faltaba en mi antiguo puesto, ahora presente, detallada en una jerga legal prístina. Pasé a la última página. Allí, con una fuente dorada sobre la línea de la firma. Creemos que Ava Desai está excepcionalmente cualificada para liderar esta transformación. Hace 6 meses,
Habría llorado al leer esa frase. Ahora se leía como el titular de una historia que ya no necesitaba terminar. ¿Por qué ahora?, pregunté con la voz firme. Roman miró a Aubrey. Ella respondió. Porque tenías razón, dijo. Y no estábamos listos para admitirlo, pero los datos son claros. La cultura lo permitió. Tu decisión de hablar fue el catalizador. Queremos que termines lo que empezaste. La oferta no era insincera, pero tampoco era inocente, porque esto no se trataba de visión, se trataba de imagen. No me invitaban a volver para arreglar lo que estaba roto. Me pedían que me convirtiera en la prueba de que podía ser arreglado, y eso era muy diferente. De vuelta en mi apartamento, dejé el paquete sobre la mesa de la cocina y lo miré durante mucho tiempo. Había imaginado este momento 1000 veces, volver a entrar por las puertas principales en mis propios términos con la cabeza alta, los mismos ejecutivos que me ignoraron ahora buscándome para que los guiara. Debería haberse sentido como un triunfo, pero en su lugar sentí un extraño vacío, como si alguien me hubiera entregado una corona que ya no quería llevar. Llamé a mi padre esa noche. Contestó al segundo tono. ¿Estás bien? Me ofrecieron un puesto, dije. Uno grande, un círculo completo. Estuvo en silencio por un momento. Es lo que quería, solía hacerlo. ¿Qué cambió? Yo cambié, dije en voz baja. No dijo que debería aceptarlo. No dijo que no debería. En su lugar me contó una historia sobre una vieja radio que una vez intentó arreglar. Una en la que el cableado roto había cortocircuitado tantos componentes que incluso cuando reemplazó el fusible, la señal nunca fue la misma. A veces dijo, dejas de reparar y empiezas a reconstruir desde cero. Esa noche abrí mi bandeja de entrada. 22 nuevos mensajes. 9 consultas de consultoría. 3 invitaciones para hablar. Una de una organización sin ánimo de lucro que quería ayuda para elaborar una guía de protección en el lugar de trabajo. Y una de Sofía, la analista junior, que había presentado su propia queja después de la mía. Escribió, acabo de resolver mi caso. Se disculparon. Llegamos a un acuerdo. Me ofrecieron un nuevo puesto en un departamento diferente. Pero voy a decir que no. Encontré algo mejor. Una empresa que valora la ética en voz alta. No habría sabido cómo buscar eso sin ti. Solo quería que supieras que tu elección me ayudó a tomar la mía. Me recliné en mi silla y miré al techo. Quizá esto no se trataba solo de lo que yo podía arreglar. Quizá se trataba de lo que ya había cambiado. Me reuní con Naima a la mañana siguiente. Están esperando una respuesta, hoy, dijo. Asentí. Voy a rechazarla. Sonrió suavemente. ¿Quieres que lo hablemos? Solía pensar que la justicia se parecía a recuperar todo lo que me quitaron, dije. El cargo, la influencia, el respeto. Y ahora creo que la verdadera justicia es construir algo que no puedan quitar en absoluto. Caminamos hasta la cafetería cerca de su oficina. Compró un americano solo. Yo pedí un matcha. Mientras esperábamos, me miró y dijo, ¿sabes que van a manipular esto? Por supuesto, dije. Dirán que rechacé la oportunidad, que no quise ayudar, que le di la espalda a la reforma. ¿Y estás bien con eso? Tomé un sorbo de mi bebida. Tuvieron años para escuchar, dije. Ahora quieren mi voz en su cronograma, en sus términos, en su sistema. Eso no es reforma, es contención, asintió. Entonces, ¿qué sigue? Algo mejor. Redacté mi respuesta oficial esa tarde. Estimada señora Peck, gracias por la oferta de unirme a Atrion Energy en un puesto de alta dirección. Aprecio su reconocimiento de los problemas planteados y su reconocimiento del papel que desempeñé en sacarlos a la luz. Después de una cuidadosa consideración, rechazo la oferta. Mi viaje del silencio a la voz ha remodelado cómo defino el impacto. Creo en la reforma institucional, pero también creo que las mejores reformas a veces comienzan desde fuera de los muros que buscan cambiar. Le deseo a Atrion lo mejor mientras comienza ese proceso. Saludos, Ava. Desai, envié el correo electrónico, cerré mi portátil y salí a mi balcón. La ciudad zumbaba debajo de mí, indiferente, viva, llena de historias que se reescribían cada minuto. Acababa de terminar un capítulo que una vez pensé que me definiría.
pero no estaba terminando nada en absoluto. Estaba comenzando. Este fue el segundo punto de inflexión, el giro final. El momento en que me ofrecieron todo lo que solía querer y me alejé no con amargura, sino con claridad. No porque no mereciera el asiento en su mesa, sino porque ya había empezado a construir la mía. 6 semanas después de que rechazara la oferta de Atrion, se publicó una nota de prensa. Atrion Energy nombra un nuevo director de ética y cumplimiento estratégico. No a mí, por supuesto. A un hombre llamado Julian Cole, antiguo asesor legal de una firma farmacéutica con una reputación de demandas de denunciantes que nunca llegaron a juicio. El comunicado estaba lleno de frases como reajuste estratégico, nuevo capítulo y compromiso renovado con la transparencia. Mi nombre no apareció ni una sola vez, pero yo estaba en todas partes entre líneas. La nota de prensa no era para el público, era para su junta directiva, y era para mí. No me sentí borrada, me sentí liberada. Podían instalar todos los nuevos cargos que quisieran. No podían deshacer lo que yo ya había puesto en marcha. DesignIntegrity.com ya no era un marcador de posición. Se había convertido en algo vivo, algo más grande de lo que nunca había imaginado. Lo habíamos rebautizado discretamente, el Atlas de la Integridad, una iniciativa sin ánimo de lucro que ofrecía recursos, mentoría y conexiones legales para profesionales que navegaban crisis éticas en sus lugares de trabajo. No era llamativo, no era ruidoso, pero estaba funcionando. En nuestro primer mes ayudamos a 11 personas a documentar procesos de denuncia interna, evitar trampas legales y mantenerse a salvo mientras protegían sus reputaciones. No porque yo tuviera todas las respuestas, sino porque sabía lo que se sentía al estar acorralada con pruebas en una mano y miedo en la otra, porque recordaba el peso de tener razón y estar sola. Cada miércoles organizaba 1 hora de consulta virtual. A veces aparecían 10 personas, a veces 200. Una mujer se conectó desde su coche aparcado en un supermercado, otra desde el hueco de la escalera de su hospital. Un hombre se unió desde una sala de conferencias con poca luz y no dijo una palabra, solo escuchó. Y cada vez alguien se quedaba después de que terminara la sesión oficial y decía lo mismo. Pensé que era el único. Eso es lo que hace el silencio. Te aísla tan completamente que olvidas que tu voz alguna vez estuvo destinada a resonar. Pero ahora esas voces estaban formando un coro, y yo solo era la primera nota. Una tarde recibí un correo electrónico de Theo. Acababa de ser ascendido a gerente senior de finanzas. Escribió: estamos implementando los protocolos de informes que describiste en tu primer informe técnico. El nuevo director no estaba muy entusiasmado al principio, pero la junta insistió. Ahora citan tu caso en la formación. No por tu nombre, pero es obvio. Pensé que deberías saberlo, no necesitabas quedarte para liderar. Ya lo hiciste. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. No porque necesitara el mérito, porque confirmaba algo que solo recientemente había empezado a creer: el liderazgo no es presencia, es impacto. Unas semanas después me invitaron a hablar en una cumbre de ética corporativa en Chicago. Casi dije que no. No porque no quisiera ir, sino porque una parte de mí todavía se resistía a la idea de ser la historia, de ser presentada como la que derribó un sistema. Pero Naima me llamó la noche antes del evento. Sé que estás nerviosa, dijo, pero esto ya no se trata de ellos. Se trata de lo que construiste a partir de los escombros. Así que fui. Y en el escenario le conté al público la verdad. No empecé siendo valiente. Empecé estando cansada. Cansada de la manipulación disfrazada de retroalimentación. Cansada de la gestión de riesgos utilizada como un bozal. Cansada de ser valiosa, pero nunca valorada. No quería quemar la casa. Simplemente me negué a seguir sosteniendo el techo mientras añadían más peso. Cuando terminé la sala no estalló. Exhaló. Después, una mujer con una americana azul marino se me acercó. Se llamaba Elisa, vicepresidenta de una firma manufacturera de tamaño medio. Se inclinó y susurró: le envié tu artículo a nuestro director de operaciones después de que forzaran la salida de nuestro jefe de cumplimiento.
Dijo que era incendiario. Sonrió. Lo imprimí y lo dejé en el buzón de todos los ejecutivos de todos modos. Me reí, y por un momento me vi en ella, no en su papel, sino en su negativa, en su creencia de que el silencio no tiene por qué ser la última frase de una historia. Aubrey me escribió una vez más, esta vez desde su dirección personal. Ava, he estado reflexionando sobre todo. No pediré una reunión. Pero quiero que sepas que continuamos con las reformas. Sé que no es suficiente, pero espero que con el tiempo se convierta en algo parecido a lo que intentabas proteger cuando planteaste tus preocupaciones por primera vez. Por si sirve de algo, lo siento, y estoy agradecida. Ave, no respondí. No porque estuviera resentida, porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir con el papel que firmé las pruebas que recopilé el silencio que rompí. Algunas verdades no requieren repetición. Un año después de que tachara renuncia voluntaria y escribiera despido constructivo, estaba en mi propia oficina, mirando el premio enmarcado en la pared, el premio a la integridad del denunciante, por el coraje en el liderazgo ético. No lo enmarqué porque necesitara la validación. Lo enmarqué porque quería que cada persona asustada que entrara en mi oficina lo viera y pensara, si ella lo superó, quizá yo también pueda. Ese es el verdadero legado, no que sobreviví, sino que demostré que se puede hacer más que sobrevivir. Se puede liderar, se puede reconstruir, se puede importar, incluso cuando intentaron borrarte. La integridad por la que una vez fui castigada ahora era el estándar. La cultura que una vez temí ahora yo estaba moldeando otras. El asiento en la mesa por el que una vez supliqué ahora, yo estaba construyendo mesas y ayudando a otros a tomar sus asientos sin disculpas. El poder no siempre se parece a la autoridad. A veces se parece a negarse a ser comprado. A veces se parece a alejarse de la oferta que siempre pensaste que lo arreglaría todo porque ahora sabes que nunca estuviste rota para empezar. Simplemente le pedías a las personas equivocadas que vieran tu valía. Todavía guardo la carta de renuncia original en un cajón. La que Jared me entregó, la que reescribí, porque me recuerda algo crucial. Una sola palabra puede cambiarlo todo, especialmente cuando es tuya. Si te llevas algo de esta historia que sea esto, nunca pedías demasiado. Simplemente se lo pedías a las personas equivocadas. Pasé años creyendo que si trabajaba lo suficiente me quedaba hasta tarde. Lo suficiente demostraba mi valía de suficientes maneras. Con el tiempo, alguien levantaría la vista y finalmente diría, te vemos. ¿Importas? Pero la verdad es que los sistemas construidos sobre el miedo no recompensan la claridad. La castigan. Lo llaman difícil cuando haces las preguntas correctas. Lo etiquetan como poco cooperativo cuando sostienes un espejo ante la mala conducta. Esperan a que te rompas para poder enmarcarlo como un problema de rendimiento. Y si no lo haces, intentan hacerte desaparecer en silencio. Eso es lo que intentaron hacerme a mí. Y quizás si no hubiera estado lo suficientemente cansada, lo suficientemente frustrada o simplemente lo suficientemente preparada, podría haber funcionado. Pero he aquí lo que no tuvieron en cuenta, que una palabra constructivo se convertiría en un punto de inflexión, que la documentación se convertiría en mi defensa, que mi negativa a desaparecer crearía una onda que obligaría a toda su casa a enfrentarse a sus cimientos. Porque el silencio en el que confiaban se resquebrajó. Y detrás de esa grieta no solo me encontraron a mí, sino a otros, gente que había estado esperando permiso para creer lo que ya sabían en el fondo de su corazón, que la integridad no es una amenaza, es un estándar, que hacer preguntas no te hace difícil, te hace necesario, que defenderte no es egoísta, es contagioso y con el tiempo se convierte en un movimiento. No gané porque fuera más ruidosa, no gané porque fuera especial. Gané porque elegí valorarme a mí misma antes de que me dieran permiso para hacerlo, porque a veces la justicia no es ruidosa, a veces es silenciosa, estratégica, paciente, y a veces la mejor venganza
es marcharse sin necesidad de quemarlo todo. No tienes que destruir un sistema para derrotarlo. Simplemente tienes que dejar de permitir que te defina. Así que si estás viendo esto ahora mismo y estás atrapado en un lugar que sigue atenuando tu luz, si te dicen que eres demasiado por exigir justicia o no lo suficiente para ser visto con claridad, por favor escúchame. Tú no eres el problema. Eres el que rompe el patrón. Eres la razón por la que otra persona podría algún día alzar la voz también. Tu voz importa aunque tiemble. Tu elección de mantenerte firme importa aunque te aterrorice. Y tu valía nunca estuvo en negociación. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha recordado tu propio momento de coraje o uno hacia el que todavía estás trabajando, espero que compartas tus pensamientos en los comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos y me recuerdan que nadie se levanta solo. Y si estás listo para escuchar más historias como esta, historias de poder silencioso, valentía oculta y sistemas que se reconstruyen desde dentro, pulsa ese botón de me gusta y suscríbete al canal. Porque aquí no solo contamos historias, las reclamamos, reconstruimos a partir de ellas y nos recordamos unos a otros que el silencio puede ser seguro, pero no es justicia. Nos vemos en el próximo video.